La salud es un tema muy importante que aquí en la comunidad siempre lo venimos manejando, lo venimos tratando, sobre todo desde el punto actitudinal. Siempre estamos aquí propiciando un cambio de actitud. La mala práctica médica, la negligencia o como se quiera llamar, de hecho afecta a la colectividad. Está con nosotros la señora María Elena Montero. Ella sufrió una mala práctica médica y lo cual la vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, gracias por primero dar la cara, porque estos temas como que a veces se los quiere ocultar o simple y llanamente hay amenazas por parte de los médicos o de los abogados y se lo deja impune. Sí, muchas gracias por el interés que tienen. Pocos medios de comunicación en el Ecuador se han preocupado por este tema tan trascendental como es el derecho a la vida, a ser tratados con dignidad. Hace más de 12 años yo sufrí exactamente eso, porque no solo se trata del bisturí que le hicieron mal o del anestésico, como fue mi caso. Yo recuerdo, por lo menos en aquella época, el anestesista vino a admitir su falta llorando sobre mi cama por lo que había pasado. Pensaba que se había hecho un hematoma, pero no así el urólogo. Este médico, a lo contrario, después de haber visto todo lo que pasó aquella tarde, cuando yo tenía hasta mis codos despedazados, destrozados, mis talones ensangrentados, él dijo que nunca vio nada. Obvio. Hablamos de que cuando pasa esto, si pasó un problema anestésico, por principio lógico, el cirujano debería suspender la cirugía, pero no, él ordenó, como él dijo, que me intuben y me pongan anestésico general, por cuanto yo había sido una irresponsable y no les había informado que he tenido escoliosis en la columna. De hecho, también es responsabilidad nuestra, sí, decirlo al médico, yo sufro de esto, lo otro, pero hay cosas que nosotros no conocemos, no sabemos, y es el profesional quien tiene que determinar. Primero, yo nunca tuve una escoliosis. ¿Ya? Y segundo, como usted dice, yo como paciente no tengo por qué determinar una cosa de estas. Él tenía la obligación en todo caso, pero no fue así. Yo nunca tuve una escoliosis. El asunto es que, para que nuestros amigos de lo poco que entiendo, es como que hay un problema de columna. ¿Ya? Y que según él decía que por eso hubo filtraciones anestésicas. ¿Ya? ¿Cómo es posible que el cirujano, estando allí presente, no vio? Porque él dice, no señora, usted estuvo tapado con una tela verde en el quirófano y yo nunca vi nada. Es absurdamente imposible, porque yo como paciente, de lo poco que recuerdo, cuando me pincharon, yo solo sentí un dolor que se me hizo las piernas hacia atrás y yo no me acuerdo nada más. Luego yo solo tuve un poco de sentir, de darme cuenta cuando algo me aplastaban, unas manos grandes y una cara con pelos estaba sobre mí. Solo me di cuenta de eso. De allí yo no volví en sí, sino hasta como las 7, 8 de la noche. Podemos decir que los médicos, existen médicos, ciertos médicos con grandes diplomas, con grandes títulos, con grandes masterados, pero podemos decir que tal vez existen deshumanizados. ¿Se han vuelto deshumanizados? Sí, sabe que yo en este momento, incluso es responsabilidad de las altas autoridades de los propios hospitales. ¿Cómo es posible que permitan a los residentes dar anestesia? Eso se da aquí. Y que vengan a decir que no. Si ellos están, si bien es cierto que están en un proceso de aprendizaje, de entrenamiento, eso no les da carta abierta ni permiso para agarrar a un paciente y mandarle un anestésico, siendo tan delicado, ¿verdad? Pero en todo caso, a lo que yo me refiero es de pronto a esa falta de entendimiento, a esa inadecuada solidaridad de cuerpo, de espíritu, que mal llamada se lo da, porque yo me auno a alguien que realmente tiene la razón y que está en lo correcto, pero no a encubrir un delito como es este de atentar contra la vida, porque después de él haber visto todo esto y de las autoridades del hospital Carlos Andrade Marín de aquella época, cuando vieron que este ciudadano Vladimir Gómez, urólogo, que era por contrato en aquella época, de pronto le encubrieron sabiendo que él me había encerrado en una habitación pequeña de instrumentación que tienen en el hospital Carlos Andrade Marín en urología. Cuando saben de que él me agredió, me amenazó, me maltrató, aprovechó de mí cuando yo estuve en una silla de ruedas, me llevó, me empujó en la silla y me encerró a amenazarme. Y cuando yo grité y chillé pidiendo ayuda, el famoso jefe de piso de aquella época se puso al lado de él y hasta el mismo director y todo el mundo, todo quedó tapado. De pronto cuando yo averiguaba dónde estoy, y por esas cosas de la vida,
huyendo de mi crisis económica, de mi desintegración familiar que esto provocó, de mis dolores convulsionantes que tenía, fui a vivir en el Oriente. Y me encuentro con la grata sorpresa de que al señor le desaparecieron de aquí, pero le mandaron premiándole de director del hospital del IES del Puyo. Allí ha pasado muchos años. No quise realmente hacer mucho porque no parto de reclamar un derecho con rencores, con amargura y violencia como en aquellas épocas yo estuve viviendo. Pero si bien es cierto que en aquella época yo incluso presenté documentos debidamente notariados que yo tengo de las denuncias, sin embargo nadie hizo nada. Allí se encierra. Ahora, después de lo que pasa en agosto, que como problemas de secuencia del daño neurológico que yo he tenido estos años, que mantengo tomando medicamentos hasta ahora, se me obstruye la vejiga. En agosto del año pasado ingresé al Seguro Social aquí con mi vejiga neurogénica, una vejiga que no... Su problema no es que quedó ahí, sino que más bien se agravó. Sí. Tuvo otras consecuencias. Sí. Sabe que mi problema ha ido dañando mi sistema neurológico al punto de que en agosto del año pasado tuve que ingresar sin poder orinar. Me colocaron una sonda vesical hasta fines de diciembre y a continuación ordenaron un cateterismo cada 2-3 horas, muy doloroso, tenido que consumir medicamentos, incluso diazepam, 10 en la noche, 5 miligramos en la mañana para poder sobrevivir con los dolores. Gracias a Dios he logrado superar, Dios ha sido generoso conmigo, me ha dado la fortaleza, he logrado sobrevivir a aquello, pero eso no significa que debe quedar allí. Perfecto, bien nos dice doña María Elena Montero que no puede quedar un tema ahí, y aquí en la comunidad siempre también lo propiciamos, y hemos tratado este tema desde hace mucho tiempo atrás, con algunas organizaciones, con algunas agrupaciones, entre ellas la organización Derecho a la Vida y a la Salud, el movimiento Cambio de Actitud, siempre ha estado ahí luchando por esta mala práctica médica que existe en el país. Sabemos que existe una ley dictada hace 13 años y que hasta ahora no tiene su reglamento y que está ahí en manos, en el escritorio del señor presidente de la República para que decrete este reglamento. Así es, pero sabe que es una ley tan vacía que a mí como víctima de aquella mala práctica médica y que ahora le premian, claro, y como yo denuncié, me quejé, le sacaron de Puyo y le traen a Quito, sé que está en uno de los consultorios del Seguro Social como médico tratante. Ese tipo de violencia también es una mala práctica médica, en donde no solo fue lo físico, sino lo psicológico que él dañó en mí, ¿verdad? No, pero esa ley, en mucha gente, en la familia, destruyen la familia. La vida por completo. Por supuesto, pero hablando de esta ley que está publicada en el registro oficial, que han pasado tantos años y que sin embargo no tiene un simple reglamento porque no ha habido voluntad política, o acaso es un tema que no les da réditos económicos ni políticos para que nadie se interese. No les interesa quizá algunos médicos, malos médicos de hecho, que no les interesa quizá algunas malas clínicas, que no les interesa quizá algunos malos dispensarios. Sí, sabe que de pronto no se dan cuenta de que cada ser vivo, ser humano, es un potencial paciente, incluyéndoles a los médicos. Yo conozco casos hasta de un médico que fue víctima de mala práctica médica, qué ironía, ¿verdad? Pero así es. Este tema no se lo ha trabajado. No ha habido, en todos estos 12 años he luchado con mis pocos recursos económicos, porque el seguro jamás ha tenido una política de decir, ¿saben qué? Nuestros irresponsables médicos contratados le hicieron esto a una paciente y le vamos a proteger. Ni siquiera el seguro tiene esa política. Sí, amigos televidentes, es un tema que lo seguiremos topando aquí en la comunidad, que lo seguiremos tratando hasta que usted, nosotros, estemos amparados.